Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar la terrible situación en la que está Venezuela en estos momentos tras la denuncia de fraude de parte de la Organización de Estados Americanos, que ha sido contundente y ha mostrado gráficos y cifras que distan mucho de las cifras ofrecidas por el oficialismo, específicamente por este Centro Nacional de Elecciones, donde dan como ganador por un margen de 51%, si es que no me falla la memoria, a Nicolás Maduro, cuando sabemos que la oposición tenía una amplia mayoría, como lo ha revelado la Organización de Estados Americanos. Sobre esta situación ya estamos conectados con el periodista Óscar Pineda, a quien le doy las gracias por conectarse desde Venezuela con nosotros. ¿Cómo estás, Óscar? Hola Mayra, feliz tarde, gracias a ti por la oportunidad, todo bien. ¿Cómo está la situación en esos momentos en Venezuela? Bueno Mayra, hasta los momentos te cuento que la cifra de detenidos, fallecidos, incluso heridos por esta situación que se ha derivado, recordemos, a propósito del resultado que se anunció el día 28 de julio, que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Eso desató una ola de violencia en Venezuela, al menos las horas inmediatas a la elección. Te cuento que hasta los momentos, Mayra, hay 11 fallecidos, 77 detenidos, más 77 heridos, más de 1.000 personas heridas y también más de 39 ataques, agresiones, en este caso contra colegas periodistas. Te puedo comentar al menos que a esta hora en Caracas hay una calma relativa, considerando que en las últimas horas se ha reactivado un poco más la vida comercial en el país, la vida económica. Lo mismo, hace poco hice un recorrido por el centro de la capital y vi muchos establecimientos comerciales pues trabajando, muchos incluso tenían sus Santa Marías a medio abrir, otros estaban dejando entrar a un grupo reducido de personas para que pudieran hacer sus compras ordinarias, como por ejemplo de alimentos, de medicamentos. Entonces, al menos en estas últimas horas sí la situación se ha normalizado un poco más. También, Mayra, vengo del Tribunal Supremo de Justicia. Hace minutos el presidente Nicolás Maduro estuvo allí. Él interpuso un documento ante la sala electoral del máximo ente judicial del país con dos intenciones. Uno, según lo que ha dicho en sus propias palabras, él está dispuesto a ser interrogado, a ser interpelado, a ser investigado, porque asegura que el PSUV, que es la coalición de partidos políticos afectos al oficialismo, está dispuesto a presentar el 100% de las actas que en este caso convalidaría el resultado electoral que el Consejo Nacional Electoral venezolano emitió en la madrugada ya del día 28 de julio, la noche del 28 de julio. Además de eso, otro punto que tocó es que le pedía al Tribunal Supremo de Justicia que no solamente a él, sino a los 10 candidatos, a los otros 9 candidatos, que en total son 10 de la contienda presidencial, también presenten sus actas ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es una información reciente, Mayra, es algo que se acaba de generar y que también quería compartir contigo y tu audiencia. Óscar, pero la situación es la siguiente. La Organización de Estados Americanos en breve va a dar una sesión extraordinaria con miembros de otros países y lo que ha dicho en este informe ha sido contundente. Ha mostrado un cuadro con cifras en las que se han basado a boca de urna, información de terreno, el conteo de votos y al parecer las cifras que habría brindado el oficialismo no tienen sustento porque no tienen el origen conocido. Entonces, ¿cuál es la sensación que tienen los ciudadanos venezolanos en esos momentos? Mayra, fíjate que el 28 de julio, cuando en la noche se anuncian esos resultados, ese 51% de ventaja a favor del presidente Maduro, desde ese momento, al menos hasta este momento que tú y yo estamos conversando, pues no se ha publicado la totalidad de las actas escrutadas, en este caso emanadas mesa por mesa, luego de la elección presidencial. Por una parte, la oposición venezolana pide que se audite este proceso y además de eso ellos insisten en que tienen todas las actas, en este caso para poder consignar todas las actas que veremos si van a ser presentadas finalmente. También en el caso del gobierno venezolano, del chavismo, pues en las últimas horas fue que
hace minutos, de hecho, fue que se hizo esta propuesta de entregar el 100% de las actas. Entonces, por un lado y por otro, vemos que la oposición asegura ser ganador porque tiene la totalidad de las actas. Por otro lado, el chavismo dice que tiene también las actas que lo convalidan como ganador, y en el medio de todo está en ese suspenso de, ok, entonces, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no ha emitido los resultados oficiales? Ellos le adjudican a un ataque, a un ciberataque, el hecho y un hackeo del sistema electoral venezolano, el hecho de no haber podido publicar al menos en las últimas horas los resultados. Esto ha generado protestas, Mayra, no solamente en la capital de Venezuela, donde te comenté que al menos en todo el país hay 11 fallecidos hasta este momento. Estas cifras son ofrecidas por la ONG Foro Penal, 5 de ellos en la capital, 5 de ellos en Caracas, principalmente en zonas populares. Por una parte, el presidente Maduro dice que las personas que están involucradas en estos hechos de violencia no son espontáneas. Desde el gobierno se asegura que la manifestación que se ha hecho en las últimas horas es planificada, acusa a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, candidato presidencial, de planificar estos hechos, pero por otra parte he podido verificar que si bien hay una convocatoria por parte de la oposición a determinadas movilizaciones, he visto que la mayoría de las personas quiere paz, la mayoría de las personas quiere presentar, de hecho, como lo hicieron hace poco ante el programa de las Naciones Unidas. Ayer, de hecho, en Chacao hubo una multitudinaria asistencia de personas que confían, creen que la oposición venezolana ganó las elecciones. Mientras tanto, en las calles se ha desatado una ola de violencia, una ola también de represión, como te lo comenté al principio, 39 ataques contra periodistas, que no solamente se han registrado en Caracas, sino en el resto del país. Estas cifras son del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Señalan que efectivos policiales y también otros individuos armados al margen de la ley, pues son los que están cometiendo este tipo de actos, Mayra. Entonces, vemos las dos caras de la moneda. Por una parte, el gobierno asegura que las personas que están participando en estas actividades incluso son pagadas. El presidente Maduro ayer dijo que algunos de ellos recibían hasta $150 por día, mientras que en el lado opositor, pues se ve que hay personas que han querido participar en rechazo a los resultados electorales. Mayra. Oscar, pero lo cierto es que hasta este momento tenemos al señor Nicolás Maduro siendo denunciado por delitos de lesa humanidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas protestas no son de ahora. Ha habido varias protestas en las que también se han registrado muertes de este tipo, por grupos armados y también por la Fuerza Armada venezolana. ¿Qué mensaje se le puede dar a aquellas familias que han migrado? Porque son 7.7 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela por un futuro mejor, porque la situación en su país es de una dictadura, o al menos así lo consideran. Al menos en las últimas horas, Mayra, han sido bastante tensas. Te cuento que hay muchísimos venezolanos, principalmente desde el exterior, haciendo este clamor. Incluso hay personas que han hecho cadenas de oraciones, han mandado sus mensajes en redes sociales, porque esta también ha sido una ventana por la cual están manifestando el descontento con los resultados electorales. Muchos de ellos alegan que al ir a los centros de votación, incluso luego de ejercer su derecho al voto, se quedaron para ser testigos del proceso. Hay un proceso aquí en Venezuela, Mayra, cuando una vez una persona ejerce su derecho al voto y una vez se cierran las mesas, ese día se cerraron a las 6 de la tarde, o al menos en otros centros donde no se mantuvieran personas en fila, pues ese centro se cerraba. Muchos testigos, muchas personas dicen que no pudieron participar en el proceso de verificación ciudadana. Entonces, esta es una irregularidad que no solamente ha sido denunciada por la ciudadanía, sino también por actores políticos que en las últimas horas también han sido víctimas de órdenes de aprehensión. Por ejemplo, hace poco pasó con Freddy Superlano, seguramente están al tanto de esto, dirigente opositor. Entonces, el desarrollo de las últimas horas ha sido muy convulso. Debo decirte que sobre la mesa está la posibilidad que haya un proceso de diálogo entre todos los factores. El presidente Maduro dijo que el 29 de julio, o sea, un día después
de la elección, convocaría a un proceso de diálogo con todos los factores, no solo políticos, sino económicos también, religiosos, y hasta los momentos no se ha dado, también hasta los momentos no se ha dado esa publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de todas las actas, del 100% de las actas. Apenas el resultado que se emitió el día domingo fue con el 80%, un poco más del 80% de las actas escrutadas. Entonces, es una situación bien delicada la que estamos viviendo en este momento en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral asegura que hubo un hackeo contra el sistema. Por otra parte, el gobierno dice que el sistema electoral venezolano es el más rápido. Te cuento como ciudadano, no como periodista. Yo estuve en mi centro electoral, participé y la verdad fue bastante rápido. Y esa es una interrogante que también escuché en la fila de personas que ingresaban al centro de votación. Oye, ¿por qué? O sea, esperemos que los resultados se den rápido, considerando que votar fue bastante sencillo. Entonces, esto me quedó y después de que se conocieran los resultados, pues las personas han ejercido su derecho a la protesta pacífica y al reclamo. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, por contarnos los detalles de lo que está sucediendo en tu país. Esperamos que las cosas se calmen, que llegue la calma, que llegue la esperanza por un futuro mejor, sobre todo porque los ciudadanos venezolanos lo merecen. Muchas gracias. Así es. Y bueno, fíjate que también en materia diplomática, el gobierno de Venezuela, ante una serie de países, Uruguay, Perú, Chile y otros, que han estado, digamos, en contra de los resultados emitidos por el ente comicial aquí en el país, pues se han roto relaciones diplomáticas. También esto mantiene en tensión no solamente la situación a lo interno, sino también la situación al externo. Hay suspensión de vuelos con aerolíneas importantes como Copa, como la TAM Airlines, es decir, la conexión de los venezolanos que quizás vinieron de otros países a votar, ahora se ven en una situación de tengo que permanecer aquí hasta que el 31 de agosto, porque muchas de estas decisiones que tomaron las aerolíneas se dieron recientemente, hasta el 31 de agosto, pues dan este mes de plazo para ver qué va a pasar en el país y ver qué puede pasar con la movilidad de estas personas que vinieron del extranjero a solamente ejercer su derecho al voto, a participar. Más de 21 millones de personas están convocadas a participar, muchas de ellas en el exterior, y bueno, veremos cómo se desarrolla este hecho. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti. Bien, era entonces Oscar Pineda, periodista de Caracas, Venezuela, que estaba con nosotros contándonos cómo está la situación. Aparentemente las cosas se han calmado, pero la represión continúa. Entonces no podemos hablar de una calma total. Hay en esos momentos detenidos, 11 fallecidos por la represión que se vive en Venezuela tras la denuncia de fraude. Hasta el momento, Nicolás Maduro no presenta el sustento de los resultados de las elecciones que lo dan como ganador. Nosotros regresamos más adelante con más información.